La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. No ha tenido mucha promoción, pero ya se puede ver en Disney Plus, una de las grandes series de 2024, No digas nada, la adaptación del fantástico libro de Patrick Radden O'Keefe sobre el terrorismo del IRA y el conflicto en Irlanda. En este episodio analizamos por qué nos ha gustado, comentamos el nuevo thriller de Netflix, Palomas Negras, y El Chacal, de Eddie Redmayne y Úrsula Corberó en Sky Showtime. Escucharemos también a Alfonso Cuarón, ahora que ya podemos hablar sin spoiler de Disclaimer, su serie con Cate Blanchett estrenada en Apple TV. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Open my eyes, I slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Last night was fun, don't feel like today, let's do it again, let's go on a date. Las series. 'Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about, so we can dance. Dani Garraño, pensé que iba a sonar Kylie Minogue, pero no. Estás conservador. No me dejáis poner a Kylie Minogue, que yo la pondría a todas horas. Yo te dejaría, pero no depende de mí. Él Bueno, está poco festivo de puente. Bueno, la verdad es que se nos han ido ahí acumulando estrenos internacionales, hemos estado muy centrados en las series españolas y necesitamos un poco de orden para saber qué tenemos que ver y qué no, que viene un largo puente por delante. Sí. Así que vamos a empezar con una adaptación literaria de un ensayo, No digas nada, la versión televisiva del libro de Patrick Radden O'Keefe sobre el conflicto en Irlanda del Norte. Pues sí, porque Disney Plus ha estrenado esta miniserie que adapta bastante fielmente un libro de más de 500 páginas, algo que no es tarea fácil, ojo. No digas nada, analiza el conflicto de los Troubles, que entre los años 70 y 90 enfrentó en Irlanda del Norte a unionistas protestantes y republicanos católicos. El propio escritor es productor ejecutivo de este thriller que ahonda sin miedo y con ambigüedad moral en las complejidades de aquella guerra y también del proceso posterior a la firma de los acuerdos del Viernes Santo. No se pueden resolver nuestros problemas con la no violencia. Fueron asesinados ambos. Más de lo que se pueden resolver desde una elegante universidad de Dublín. La lucha armada. Ese es el camino. Sí. Lo intentaste, papá, y perdiste, ¿recuerdas? Intentaste. Dani, fuera de la clase, fuera de mi vista. Bueno, explica, Dani. Pero ¿por qué no lo pones en inglés? La serie no ha llegado doblada. Pues en ese inglés irlandés al español. Y bueno, imposible de descifrar. Para que todos los oyentes puedan entender un poquito. Que luego Antonio de la Torre me escribe un WhatsApp. Uy, no ha llegado doblada al español. Al español de España. Por eso hemos de puesto España, España. Así lo hemos así Mira, estamos venimos cuidando de una feria del libro en Guadalajara, México, diciendo que todo. Como siempre, recomendamos ver las series en versión original. Eso es, porque el acento es maravilloso y los actores están increíbles. Bueno, el showrunner de esta serie es Joshua Setamer, que la verdad no tiene muchos trabajos acreditados antes. Ha contado además con el apoyo del director norirlandés Michael Lennox, que de nuevo pues aborda este conflicto después de Derry Girls, una de nuestras comedias preferidas, en la que en clave de comedia y de humor también ponía el foco, ¿no?, en el conflicto irlandés. Pues sí, la verdad es que fue el ensayo que puso de moda un poco a este autor, que después indagó en la guerra de las drogas, también ha hecho lo suyo sobre la mafia de los bazares chinos en Nueva York, un escritor muy interesante y que ha adaptado esta serie. No sé qué os ha parecido. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho, me parece que es una adaptación muy, muy fiel, como decía antes, y que deja ver un poco todas las aristas de un conflicto pues que todavía arrastra, ¿no?, como muchas diferentes opiniones y mucho dolor dentro del país, y creo que los personajes están súper bien definidos y te muestra un poco, ¿no?, hasta dónde puede llegar el ser humano por unas creencias u otras y esa ambigüedad moral que viste en cada uno de ellos. La verdad es que el cine lo ha tratado mucho, que el Lost con Agenda Oculta, que estaba Francis McDormand ¿no?, pidiendo investigaciones sobre la violencia del ejército inglés, de la policía inglesa, o Bloody Sunday, que es maravillosa, en el nombre del padre. O sea, hay muchas películas que han tratado el conflicto. Es verdad que Derry Girls mostró que desde la comedia se podía contar de otra manera, y yo creo que aquí es curioso porque son los testimonios reales de quienes participaron en un caso tremendo, y lo que es original es cómo a partir de ese caso, de ese asesinato, van
retratando lo que es, haciendo un panorama de lo que fue todo el conflicto en Irlanda del Norte, ¿no? Con todos sus matices. El ensayo era muy interesante. Yo he visto los 2 primeros capítulos solamente, y la forma de reflejar la época, de reflejar cómo se veía Lira en un momento, cómo se veía después, y sobre todo ver a esas hermanas hablando de todo es tremendo. Sí, yo creo que lo más novedoso, de hecho creo que una de las calles o de los decorados, me atrevería a decir que es Belfast de Kenneth Branagh, la calle esa de también que aparecía en esa película, o me recordó al menos. Creo que lo más interesante es poner en el centro a las 2 hermanas, ¿no? A 2 hermanas educadas en unos valores católicos de defensa de sus derechos, de Lira, ¿no? Con un padre un poco también kamikaze que las invita a la violencia, no cree en una lucha pacífica, y cómo se desarrolla esa historia de estas hermanas. Es curioso porque hablabas de cómo ha contado el audiovisual el conflicto irlandés, y vamos casi en paralelo, ¿no? Lo español y lo irlandés, contando a veces también con ETA en estos años en España, sobre todo porque viendo la serie, para que la gente se haga desde puntos de vista diferentes, pero sería como si mezclaras el día de mañana y Patria. En este caso se queda más con el día de mañana, que es contar cómo estos jóvenes terroristas se escondían, planeaban cosas, cómo atentaban, cómo iban cada vez cómo ajusticiaban también a los disidentes dentro de esa organización, y la novedad es que lo cuenta desde la historia de 2 hermanas, de 2 mujeres jóvenes muy comprometidas con la causa, que luego, estuvieron en la cárcel, una huelga de hambre y demás, y a través también de su recuerdo, con un gran flashback con este proyecto Belfast, que fue las grabaciones que hicieron, ¿no? Que solo saldrían a la luz cuando murieran. Y está bien, sí que noto un poco de fascinación por los personajes femeninos de ellas, porque son tan potentes. La actriz está increíble, pero está Dolores Price, y menos por esa historia que va en paralelo a la historia de los terroristas, que es que se llevan a una madre de una casa con 9 hijos. Que es lo que desata la investigación inicial. Eso es. Y que lo colocaría más, ¿no? Como esta familia, porque es verdad que tengo entendido que en el libro además se explora mucho qué fue de estos niños, porque eran una familia muy numerosa y algunos pues acabaron regular, acabaron tal, y hasta los últimos capítulos... Que ese es lo fuerte del caso, y cómo el autor intenta tirar del hilo, es como un caso tan heavy, ¿no? Con esa mujer y los hijos, que nadie había dicho nunca nada, ¿no? Entonces, cómo reestructurar un poco la memoria, que de eso va el libro, pero a la vez contar también que lleva a una chica joven a entrar en el IRA, ¿no? Que quizá eso sí que ha estado más explorado por el cine, ¿no? Sí, no, ese silencio que tú comentabas, y ahí sí que veo un poco el relato un poco descompensado. Entiendo que es más sugerente a nivel ficcional y audiovisual contar pues el desarrollo, ¿no? De estas terroristas, siendo ellas las protagonistas, las 2 hermanas, y por qué lo hacían y cómo también van evolucionando, que es más complicado contar la historia de esos hijos que van a reformatorios y que no saben muy bien qué pasó con su madre, pero que años después siguen investigando. Pero es fantástica, ¿eh? Bueno, pues primera recomendación. Vamos a seguir con adaptaciones literarias, pero al igual que pasó con El Señor de los Anillos, Dune también tiene precuela en forma de series de televisión. Sí, ya os digo que es una especie de Juego de Tronos espacial basado en el universo literario de Frank Herbert. Ahora se complica bastante en esta serie de HBO. Dune, la profecía, sigue expandiendo el universo de ciencia ficción de la saga literaria, cuya piedra angular fue readaptada al cine por Denis Villeneuve en 2 superproducciones protagonizadas por Timothée Chalamet. En este caso han apostado por reforzar su aura de misticismo con los rostros de Emily Watson, Travis Fimmel y Mark Strong. Convendría emparejar a la princesa con alguien sin vínculos con la realeza. No todas las alumnas proceden de casas nobles. No es su origen lo que me preocupa, es muy estricta y puritana. Operamos en mundos con inclinaciones dispares. Nuestra meta no es ampliar sus horizontes, sino sumarla a nuestra causa, a la de la hermandad. La serie de HBO cuenta una historia muy distinta, pero funciona como precuela porque mantiene la coherencia estética y el diseño de producción de las películas de Villeneuve. La historia tiene a las Bene Gesserit como protagonistas, esta hermandad de mujeres, una secta que teje y manipula pues un poco los hilos del imperio. Dune, la profecía, respira esa intriga palaciega que también le funcionó también a Juego de Tronos, pero con una perspectiva más orientada a la filosofía y con muchas lecturas políticas, como siempre en esta saga de Frank Herbert. Precisamente Denis Villeneuve, que tiene ya en marcha un tercer proyecto sobre el Mesías, ha pasado por Madrid para hacer campaña de premios para los Oscar, y con él hablábamos de la dimensión política que siempre ha tenido este universo. It's always, I think, any art, again,
Todo arte aporta una visión sobre el presente, desde diferentes prismas quizás, pero siempre hay una mirada al presente. Cuando se trabaja en un díptico, como en el de Dune, ambas películas se crearon en un contexto y el contexto cambia a medida que hacíamos esas películas. La realidad incluso se acercó a lo que la película decía. Yo no soy responsable de eso y, de hecho, no me gustaría que fuese, por desgracia, un tema de moda. Bueno, pues Denis Villeneuve, que ya han escuchado en la parte de cine, que ha estado haciendo promoción de Dune, no la serie, sino su segunda entrega. Si quieren ver estas monjas, son casi monjas, yo las considero monjas brujas santeras, visionarias, extremistas, un poco loquitas, tienen su punto. Yo he visto los dos primeros y hay algo de intriga, lo que pasa es que, claro, son un universo un poco arduo a veces. Bueno, pues vamos con otro universo que es menos arduo, la verdad, todo se ha dicho, espías que trabajan en Londres, que hay muchos en la ficción. Uno de nuestros favoritos ha sido Gary Oldman con su equipo de Slow Horses, y ahora no sabemos si por casualidad o no conocemos a otro diferente, el de Black Dogs. Sí, de animales de colores anda el juego. Black Dogs, traducida aquí como Palomas Negras, se estrena en Netflix, preparada para arrasar estas fiestas. Está ambientada en un Londres navideño, protagonizada por una mujer que lleva una doble vida. Es una madre y esposa dedicada, pero también espía. Durante una década ha pasado información confidencial de su esposo, un influyente político, a una organización secreta conocida así como las Palomas Negras. Me prometes que mantendrás a mi familia a salvo y me mantendrás con vida, para que pueda averiguar quién le mató y por qué, y pueda vengarme. Más allá de sus giros efectistas, que por supuesto que los hay, lo que ha buscado Netflix es un elenco atractivo, ¿no? Keira Knightley es esa espía poco convencional, acompañada de Ben Whishaw, y por favor, Sarah Lancashire, nuestra sargento favorita de la policía de Happy Valley, que vuelve con este papel, ¿no? Conspiraciones en los bajos fondos londinenses, enmarcados pues en una inminente crisis geopolítica, pues eso, como está el mundo, patas arriba, está y estos tremendo. Espías y organizaciones secretas, ¿no? Pero ella está muy bien, Keira Knightley, que hacía tiempo que no tenía un papel. A mí me ha gustado mucho. Ella, que tiene esta forma extraña de hablar a veces, a mí me gusta mucho. La musa ha hecho películas fantásticas, y a mí me gusta esta paradoja del ama de casa perfecta, ¿no? Y que detrás está filtrando todas las cosas que hace su marido. Claro, es que la serie da por hecho como que es normal, ¿no? Que la mujer de un político filtre lo que pasa en Downing Street. Y luego que tiene algo de humor, ¿no? De esta retranca británica un poco, sobre todo cuando se relaciona con Ben Whishaw, que hacen como una pareja muy divertida y los dos son buenísimos. Es un poco entre... no llega a la genialidad de Señor y Señora Smith, pero tiene algo de Señor y Señora Smith con el James Bond de toda la vida, con lo cual es interesante, y creo que lo va a petar en Netflix porque es muy jugosa ver toda esta trama también geopolítica, de más asesinatos, verla a ella en escenas de acción, o sea que yo creo que tiene su aquel, ¿no? Bueno, está hecha para triunfar. Realmente. Como nosotros. Con la vida. Pues vamos a seguir con acento británico. Hemos hablado de adaptaciones literarias, también de espías. La siguiente serie combina ambas cosas. Chacal se estrena en Sky Showtime y llega ya con una segunda temporada confirmada. Por cierto, que también hay de Palomas Negras. Sí, la novela de Frederick Forsyth de 1971 y la película de Fred Zinnemann, hecha 2 años después, consolidaron una trama y un personaje recurrente. Ese es uno de esos clásicos populares del cine de espionaje, acción y suspense internacional, centrado en un asesino a sueldo que debe llevar a cabo un importante y complicado trabajo. Ese criminal sofisticado está interpretado por Eddie Redmayne, al que acompañan las Anna Leeds y, atención, nuestra Úrsula Corberó, con acento gaditano y también en un perfecto inglés. Nos decía la actriz, además, que por fin con este rodaje se ha sentido igual de cómoda en Estados Unidos que cuando rueda aquí en España. En este rodaje ha sido como que me he empezado a sentir un poco como en España. La verdad, me he sentido valorada, he sentido ya no solamente valorada, sino también como que para ellos era importante saber mi opinión, no solamente de una cosa mía de construcción del personaje, sino como de saber mi opinión de los guiones, de cómo entre todos podíamos ir hacia la misma dirección y construir algo bonito juntos. Pues ya hablaremos de esta serie más adelante, detenidamente, y escucharemos la entrevista completa a Úrsula Corberó y a Eddie Redmayne que ha hecho Dani. Vamos a seguir, hablábamos de Dune, otro universo que vuelve, Star Wars. Muchos la han definido como si los Goonies se hubieran creado en el universo de George Lucas. I try my best to find you in the
Tripulación Perdida es la enésima serie derivada de Star Wars, estrenada en Disney Plus, ambientada en la misma era que The Mandalorian, pero en este caso para toda la familia. En ella 4 niños hacen un descubrimiento que les lleva a perderse por el espacio, lejos de sus familias, y deberán volver a casa sin saber exactamente de quién se pueden fiar. En esta aventura se encuentran con Jude Law, el principal rostro reconocible de la producción, de los creadores de Spider-Man de Tom Holland. Me han sacado de una evaluación porque te has saltado la prueba. No, es que no ¿Qué te has hecho en la ropa? Papá, eso Esto es completamente inaceptable, jovencito. Eso da igual, he encontrado algo enterrado en el bosque. Creo que es un templo Jedi como este. Déjate de templos Jedi y demás bobadas. Vete a casa y estudia. Mañana te traeré personalmente y espero que apruebes. ¿Me has entendido? Veremos si logran revalorizar la marca después de Acolyte, que fue cancelada tras una sola temporada. Recordemos que la salud de Star Wars goza, pues la verdad está bien porque hay muchos fans, son un poco pesados. Pero a ver, con la próxima película de Mandalorian en cines y Andor pendiente de emitir su segunda y última temporada con nuestro querido Diego Luna. Bueno, pues tenía todos los ingredientes para ser una de las grandes series del año. Para algunos estará en los tops, para otros no. Ya para veremos Pepa. En el nuestro. Tengo que hacer muchas cuentas. Bueno, Alfonso Cuarón dirigiendo a Cate Blanchett como la gran protagonista, pero quizá, disclaimer, pues no ha cumplido con todas las expectativas. Sí, porque recordemos que el director mexicano dijo en Venecia que no sabía hacer televisión, que había desarrollado Disclaimer como una película de 7 horas. Chupito. La adaptación del libro de René Knight se ha emitido en Apple TV Plus, un juego narrativo que pone en el foco a una periodista llena de secretos interpretada por Cate Blanchett. Vicens Batalla, corresponsal de la SER en Francia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pepa, muy bien. Bueno, te hemos tenido, la verdad, inaugurando Notre Dame, liquidando al gobierno francés o lo que queda de él, pero te ha dado tiempo para hablar con Alfonso Cuarón, porque ya se ha acabado la serie Disclaimer y ya podemos hacer spoilers sin problema, que nadie nos meta una demanda. Sí, la realidad supera la ficción a veces. Pero bueno, a Alfonso Cuarón también le gusta mucho a veces hacer metáforas también sobre la realidad. Yo creo que con Disclaimer da mucho para hablar. La gente puede identificarlo con cosas que están pasando ahora mismo. Y de hecho, hablaste de las elecciones americanas. Sí, a ver, Alfonso Cuarón estaba precisamente, no sé si exactamente estaba en Nueva York, pero estaba en un despacho de quien ha producido su película Apple TV en la costa este americana. Y, hombre, yo le tenía que preguntar por la reciente victoria de Donald Trump, porque Disclaimer en español se ha traducido como observada. Y es no vamos a descubrir evidentemente la trama, pero evidentemente es un trabajo sobre cómo ahora mismo circulan las informaciones falsas con una velocidad mucho más alta que antes. Y, claro, es decir, él, sin hablar directamente sin poner nombres, nos decía esto. El punto de partida era justamente esa preocupación de las tendencias que estamos viviendo, en donde las narrativas han tomado el lugar de la verdad. Esto siempre ha sucedido de una manera u otra. O sea, las narrativas siempre se han utilizado como para manipular. Lo que pasa es que nunca se había magnificado de la manera que se ha hecho como lo es ahora con las redes sociales. Ya se creó un discurso donde el cinismo deja de serlo, porque se convierte en una narrativa por sí mismo. Y de hecho, Alfonso Cuarón hace un trabajo sobre todo lo que él cuenta de narraciones, y por eso utiliza tanto la primera persona, que son los actores, que es una cosa habitual, la tercera persona, que son los narradores, sino también la segunda persona, que es algo mucho menos habitual en el cine, incluso en la literatura. Él interesaba mucho esta segunda persona, porque si estamos hablando de mentiras que circulan, que se hacen cada vez más grandes, y a partir de aquí se acusa a las personas, y sobre todo a las personas conocidas, le iba muy bien esta segunda persona. Él nos explicaba que se basó en el libro de René Knight, una guionista de la BBC, que escribió en 2015, leyó el libro, pero ahí no está esta segunda persona. En cambio, él, cuando después de muchos años de dar vueltas de si esto lo convertía en una serie, pues acabó encontrando el sistema con su guión, y así nos lo explicaba. En la novela
Hay una narración un poco más convencional en primera y en tercera persona, pero aquí me interesaba incluir la segunda persona, además de la narrativa de la novela, para crear una quinta narrativa que era para mí la más importante, que es la narrativa que el público está haciendo a manera que ve la serie por sus propios juicios. Esa narrativa que los juicios van creando. Y la idea era de confrontar todas esas narrativas a una verdad que se expone al final. Y de hecho no solamente es un trabajo de narrativas, es un trabajo también de dirección de fotografía. Y sí, que es muy distinta, ¿no? En una época y en otra. Sí, pero yo también yo pensaba que había escogido directores de fotografía diferentes en función de las épocas. No es necesariamente así, es decir, está relacionado también con estas narrativas. La protagonista es Cate Blanchett, y luego hay un personaje que interpreta Kevin Kline, que es un poco quien la va acorralando. Y precisamente su director de fotografía habitual es Emmanuel Lubezki, un mexicano. Ha hecho casi todas sus películas, curiosamente, Roma hizo la fotografía el mismo Alfonso Cuarón, exacto. Pero fue Lubezki, me explicó, que le sugirió que separara lo que era todo lo que envuelve en torno al personaje de Cate Blanchett fuera el mismo, Lubezki, y en cambio el personaje de Kevin Kline lo hiciera otro director de fotografía, y fueron a buscar al francés Bruno Delbonnel, que es conocido por su trabajo con Tim Burton. Entonces, no necesariamente es el trabajo el de tiempo, época. Claro. Exacto, el flashback que hay 20 años atrás con otra actriz del personaje de Cate Blanchett, sino que es en torno a Cate Blanchett y en torno a Kevin Kline. Entre medio está Sacha Baron Cohen, que es el marido del personaje de Cate Blanchett, y nosotros no somos demasiado conscientes. Yo se lo reconocí, no, que si él me hubiera explicado yo tampoco. Yo no me hubiera enterado, así de claro. Nos lo explicó en el Festival Lumière en octubre de Lyon. Precisamente yo ahí pude ver la serie toda seguida, proyectada en pantalla grande, y nos explicó esto y me dio bastantes claves. Y claro, tenía que preguntarle. Claro, decías lo de Cate Blanchett, y es que Cate Blanchett es una actriz que ha trabajado con toda la escuadra mexicana, con Guillermo del Toro, con Iñárritu, y faltaba él, ¿no? Sí, cuando estaba escribiendo el guión, Alfonso Cuarón me confesó que estaba pensando en Cate Blanchett. Se lo envió y se ve que cuando empezó a leerlo, como el personaje, digamos, al principio, pues todo el mundo la acusa, a Cate Blanchett no le gustó y tiró el guión al suelo. Pero luego acabo de leer el guión, como los telespectadores acabarán de ver la serie, y le convenció. Y al final, esto nos explicaba Alfonso de cuál es su protagonismo a todos los niveles. La más impresionante compañía de equipo, es uno de los seres humanos más inteligentes que jamás he conocido. Ella estuvo tremendamente cerca en todas las reescrituras que hicimos del guión. Fue una colaboradora en todas las decisiones del reparto. Después en la edición también, para el corte final, su voz fue fundamental. Ella era una colaboradora, pero de tiempo completo y durante todo el proceso. Ella tiene crédito de productora, no es una cosa cosmética o de vanidad. Ella es una productora en todo sentido de la palabra. Oye, Vicens, una cosa, porque contabas lo de Cate Blanchett tirando el guión, que nos lo estamos imaginando ya tirándolo al suelo, pero es cierto que es un poco lo que pasa con cualquier lector del libro y espectador de la serie, que al principio dice, pero qué basura es esta, porque claro, la propuesta es bastante curiosa, pero al seguir hasta el final es cuando uno se da cuenta de la complejidad narrativa y visual de la serie, ¿no? Un poco por ahí va la cosa. Yo creo que si Cuarón me decía que al principio quizás pensaba en hacer una película con el libro este, y se dio cuenta que no podía explicar las cosas de la misma manera, y ahí es cuando todo el mundo ha hecho ya, todos los grandes directores y directoras ya se han puesto a hacer series, ¿no? Pero él considera que esta
este guión no lo podía hacer con una película, lo tenía que desarrollar, y le permitía todo este juego de narrativas, ¿no? Es decir, un poco pues él se encontró también con esta contradicción quizás cuando Kate estaba leyendo el guión. Entonces, claro, yo le pregunté la diferencia entre hacer una serie y hacer películas, y me contestó esto. La televisión está ofreciendo una gran escritura en general. La televisión comercial tiene quizá mejor escritura que el cine comercial. Sin embargo, es raro ver una serie que tenga un valor cinematográfico. Y yo pensé que sí podía ser posible, y espero haberme salido con la mía, en el sentido de que se puede hacer una serie donde es importante verla, no solo escucharla y seguir el argumento y los diálogos, pero el que verla te crea, te envuelve en una experiencia mayor, que es una experiencia fílmica. ¿Quisiera explorarlo alguna otra vez? Sí. Por el momento ahora quisiera hacer algún proyecto mucho más corto. Fueron muchos años para hacer esto, y ahora quisiera hacer una película. Bueno, pues ojalá con una película y en español, que es lo que queremos todos. Otra Roma. Ahí le di cita yo, quizás en Lyon, porque él es muy amigo del director del Instituto Lumière y delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, y seguramente la pasaría a presentar por aquí. Sí, y por Cannes, también confío en eso. Oye, ya para depende si lo paga una productora de televisión. O Netflix. En Cannes ahora mismo están enfadados unos con otros. Sí, sabemos esa leyenda. Solo para acabar, la serie, dices, ha estado en la lista de lo mejor del año para algunos medios franceses, no así Emilia Pérez. O sea, hay diversión de opiniones con respecto a lo que ha pasado en España. Bueno, sí, es decir, la revista Los Inrecuptibles, un 1 de diciembre, ya saca el resumen de lo mejor del año. Emilia Pérez, los críticos de Los Inrecuptibles, como pueden ser los de Cahiers de Cinema o los de Liberación, no son muy amigos de lo que hace Jacques Audiard, y tampoco en este caso, aunque lo han dejado mejor que otras películas anteriores. En cambio, sí, es decir, Liberación me parece que dijo que quizás es lo, dentro de lo que ellos consideran que no es muy bueno, es lo mejor que ha hecho Jacques Audiard. En cambio, Los Inrecuptibles no la ponen la mejor, pero la serie, que aquí se ha conservado el nombre original, Disclaimer, la ponen la 9ª mejor serie de televisión del año, y en general las críticas en Francia han sido muy buenas para la serie de Alfonso Cuarón. Bueno, pues siempre es interesante ver lo que opinan los críticos de otros países. Vicenzo Atalla, te dejamos que vuelvas a Notre Dame y a la política francesa. Muchas gracias. Sí, porque tenemos muchas cosas que explicar de política también. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.